Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de acompañamiento al curso de gráficas en Excel. Para esto propongo desarrollar un ejemplo sobre la graficación de unas encuestas basado en la experiencia que recientemente tuve con un trabajo que le estoy haciendo a una entidad de un municipio. Muy bien, entonces se trata de lo siguiente, se trata de que vamos a tablar tres preguntas, prototipo. Las he escogido unas preguntas que sean prototipo, que sean representativas de tres casos distintos sobre la manera de cómo manejar algunos tipos de preguntas en la tabla de Excel y a la vez la manera de registrar sus datos. Bien, la primera pregunta dice, ¿usa medios de comunicación o oficinas para conseguir empleo? Esa primera pregunta tiene dos opciones. Sí, la persona va a colocar en la hoja de la encuesta, va a colocar sí o no. Entonces miren que son unas opciones excluyentes. O es sí o es no. ¿Correcto? Y lo dejamos en la columna B. La columna B dice, usa medios para conseguir empleo. Entonces, si ustedes ven, cualquier celda de la columna B debería tener la opción sí o no. Bien. Sin embargo, voy a ir a Word. No tenemos en este momento validados los datos, como si los tengo en otras celdas. Validado quiere decir que pueda seleccionar el sí o el no. Aquí en esta celda no los tengo validados. Ya voy a explicar por qué razón no los validé. Voy a seguir explicando la segunda pregunta y después volvemos a esta primera pregunta. La segunda pregunta dice ¿cuáles? Se refiere a cuáles medios de comunicación usa para conseguir empleo. Entonces tenemos la opción periódico del municipio, que es lo que está en la columna C, periódico del municipio. Tenemos la opción internet, que es lo que está en la columna D, emisora, que es lo que está en la columna E, y así sucesivamente hasta oficinas temporales, que es la opción que está en la columna G, correcto. Entonces aquí la persona va a colocar, seguramente no va a colocar un sí y un no, va a colocar simplemente un chulito. Entonces cuando la persona esté respondiendo a esa encuesta, se puede esperar que marque con una X, podríamos decir las preguntas, marque con una X cuáles oficinas o medios de comunicación usa para conseguir empleo. Podríamos replantear esta pregunta, por ejemplo, marque con una X los medios que usa para conseguir empleo. Bien, miren cómo podemos replantear la pregunta y queda mucho más claro qué es lo que debe hacer la persona. Marque con una X los medios que usa para conseguir empleo. Bien, ¿qué vamos a tablar acá? Por ejemplo, ¿qué tablamos ya? Esta primera encuesta, miren que enumeramos las encuestas. La persona de la primera encuesta dijo que solamente marcó una X en la opción de internet. Solamente marcó una X en la opción de internet. Aquí estamos diciéndole, cuando fuimos a tablar los datos, dijimos, ¿qué vamos a colocar? Coloquemos los sís, perdón, esto debe ser un sí, los sís donde la gente marcó. Podríamos colocar sí donde la gente marcó. Entonces, esta primera persona solamente dijo que internet. Entonces le colocamos el sí, ¿correcto? Bien, recuerden que esta segunda pregunta está relacionada con la primera pregunta. ¿Usa medios para conseguir empleo? ¿Cuáles? Esta sería la pregunta. ¿Cuáles medios? Marque con una X los medios. Voy a insertar temporalmente una fila acá para indicar que todas estas columnas que voy a señalar de color amarillo hacen referencia a la segunda pregunta. Estas celdas que estoy marcando de color amarillo, las voy a dejar centradas, hacen referencia a la segunda pregunta. Esta primera celda, esta primera columna, la voy a resaltar de color rojo, hace referencia a la primera pregunta, la voy a dejar centrada el número 1, eso es una ayuda visual solamente, y de seguro que esta tercera columna hace referencia a la tercera pregunta. Entonces por ahora concentrémonos en las dos primeras preguntas. La primera pregunta es, ¿usa medios para conseguir empleo? ¿Usa medios para conseguir empleo? Correcto. ¿Sí o no? Excluyente. Ahí podríamos decir, ok, vamos a validar, podríamos haber seleccionado toda la columna. Observen que cuando sale el cursor, como esa flechita negra, selecciono toda la columna de la tabla de datos y podría haber validado, le hubiera podido haber dicho datos, validación,
para que la persona solamente registre los datos de una lista, que en este caso la lista sería compuesta por dos elementos. Ya no la voy a seleccionar de un rango de celdas, voy a decir que la lista está compuesta de un elemento sí, indicando sí, o que no, punto y coma, no. Correcto, hago clic en aceptar y observen que en las celdas puedo seleccionar el sí o el no. Pero ¿por qué no lo hicimos así? ¿Por qué no lo hicimos así? ¿Por qué no llenamos, cuando metimos los datos, por qué no llenamos esto? Porque como están relacionadas estas dos preguntas, va a pasar lo siguiente, observen. Si la persona seleccionó alguno de estos medios, es porque sí conoce o sí usa medios para conseguir empleo. Pero si la persona no seleccionó ninguno, como en este caso el de la encuesta, la persona de la encuesta 2 que no seleccionó ninguno, es redundante que haya respondido acá y decir, sí, es redundante. Entonces lo que puedo hacer es, lo que debo hacer acá en realidad cuando tabule los datos para evitar el error, porque puede suceder que alguien diga, sí uso medios y no seleccione ninguno de acá, entonces habría una contradicción. ¿Cuáles usa? No, ninguno, porque estos son los medios que hay para conseguir empleo. ¿Sí? Estamos hablando, refiriéndonos a estos medios de comunicación u oficinas que hay en el municipio en este caso. Entonces, para evitar esa confusión o esa contradicción, lo que decidimos fue dejar esta columna formulada. ¿Cómo formulamos esa columna? Dijimos, bueno, si al menos una de estas celdas es igual a sí, si al menos de una de estas celdas es igual a sí, entonces deja un sí acá. Si no, ¿ok? Entonces lo hacemos por la función de la categoría lógicas, la función sí, y le digo, prueba lógica, sí que, si esta celda igual a sí, o esta celda igual a sí, o esta celda, entonces esas pruebas lógicas son muchas pruebas lógicas que van concatenadas o unidas por un o, por un conector lógico o se cumple una o se cumple otra, o esta es igual a sí, o esta es igual a sí, o esta es igual a sí. Entonces aquí dentro del argumento prueba lógica debo llamar a la función o, anidar dentro de eso argumento la función o. Como no la encuentro acá, la busco por más funciones y me voy a la opción lógica que está dentro de la misma categoría lógicas donde está el sí, ahí está la opción o. Entonces observen acá en la barra de fórmulas, observen en la barra de fórmulas cómo estoy dentro del o y a la vez ese o está dentro del sí. ¿Correcto? En el O voy a colocar todas las pruebas lógicas. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Que esta celda, miren que cuando estoy seleccionando la celda no me dice la celda C3, no dice celda C3, sino dice la celda de la columna periódico del municipio, porque así se llama la columna. Esto es una tabla de Excel, esto no es una matriz de datos común y corriente. Entonces, por ser una tabla de Excel, dice periódico del municipio. ¿Por qué le asigna la arroba? Para que él sepa que es relativo. Cuando él copia esta fórmula hacia abajo, el siguiente, o sea, está analizando una celda en total, no toda la columna periódico del municipio, sino solamente una celda. Bueno, la primera prueba lógica es que si esa celda es igual, voy aquí al final, es igual a sí, entonces entre comillas a la cadena de caracteres sí con tilde. Tengan cuidado porque aquí estoy, los sí de acá los dejé con tilde, de la misma manera el sí de la prueba lógica lo dejo con tilde. Entonces, para hacer rápido esto, voy a copiar estas tres cadenas de caracteres, le voy a dar clic derecho, copiar, y voy a hacer esto rápido. Voy a decir que en la siguiente columna que se llama internet, seleccioné mal, disculpen, internet, igual, mentiras, copiar, igual al sí, que emisora, seleccioné mal, mentiras, igual, selecciono la celda que es, pego, igual sí, que canal de televisión, pego, igual sí, y que oficina de empleo, pego, igual a sí. Bien, aquí aparentemente se me acabaron las conexiones, aquí me sale un montón de texto sobrepuesto, es un error de diseño del formulario de Excel, pero no es nada importante. Entonces en la última casilla, que es el valor lógico 6, voy a decirle que sí, cena, pego el resto de cadena de texto, igual así. Entonces tengo conectados 6 pruebas lógicas, ¿sí? 6 pruebas lógicas. ¿Qué son pruebas lógicas? Las que devuelven falso o verdadero. Miren que la primera devuelve falso, porque efectivamente en el periódico del municipio no tiene nada seleccionado. La única que devuelve verdadero es la segunda, que es internet, para este registro que estoy haciendo. Bien, las otras devuelven todas falso, falso, falso. Hasta la prueba 6, son 6 pruebas, contémosla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Muy bien, como ya tengo las pruebas lógicas, él va a devolver, como están conectadas con el O, basta con que se cumpla una
y él devuelve verdadero. De hecho, miren acá, en este desorden que se ve acá, alcanza a verse que él va a devolver verdadero, ¿sí? Cuando yo me devuelva a la función sí, haciendo clic en la barra de fórmulas, a la función sí, observe que todo lo que escribí del O está aquí dentro del argumento prueba lógica, y él devuelve verdadero porque hubo una al menos que devolvía verdadero, que en este caso era internet. Esa es la ventaja del conector lógico, y eso es lo que necesitamos, que si la persona seleccionó al menos uno de estos canales, él devuelva verdadero. Muy bien, entonces si él devolvió verdadero, entonces ¿qué devolver acá? ¿Qué dato devolver en esta celda donde estoy formulando? Debe devolver el sí. Aquí puedo meterlo entre comillas o simplemente lo escribo, sí tildado, indicando que es sí de afirmativo. Cuando pase a la siguiente casilla, él coloca las comillas automáticamente. Si no, él va a colocar no, simplemente no. Bueno, cuando pulse tabulación, acá también va a mostrar las comillas. Se pasó para esta casillita, pero simplemente era para mostrar de que él coloca las casillitas automáticamente. Muy bien, esa es la fórmula que necesito en esa columna. Le doy clic, le acepto la fórmula y hago la acción de doble clic, ejecuto la acción de doble clic para que se copie la fórmula, y él automáticamente me va a colocar solamente sí cuando encuentra al menos un dato. ¿Cuándo coloca no? Cuando la persona no marcó ninguna opción. Recuerden que estamos en esta encuesta, que si él no colocó ninguna de estas es porque no usa medios para conseguir empleo. Entonces, en ese orden de ideas, esta columna de datos se generó por medio de una fórmula, ¿correcto? Mientras que estos datos se llenaron a mano, se me llenaron de forma manual. Entonces, ¿qué hicimos? La persona que registró cogió encuesta por encuesta, la enumeró manualmente y fue colocando el sí donde encontró alguna X en esta columna de datos, en esta columna del formulario físico, del formulario de la encuesta físico. Muy bien, entonces con eso, digamos que por ahora explicamos la manera como formulamos y cómo tablamos y cómo presentamos en la encuesta las dos primeras preguntas de este ejercicio. Muy bien, continuando con el modelo de encuesta que tenemos, vamos a analizar la manera como planteamos la tercera pregunta, que en este caso está en la columna I, que voy a registrar este número 3 como una ayuda visual indicando que los datos que estamos registrando en esta columna corresponden a la tercera pregunta, y le voy a dar otro color, por supuesto, diferente a los anteriores. Bueno, no importa, este color azul. Bien, entonces, esta pregunta inicialmente la teníamos con una validación de sí y no solamente. Inicialmente teníamos una validación de sí y no, pero nos dimos cuenta que muchas personas, cuando fuimos a tablar los datos, nos dimos cuenta que muchas personas no respondían nada en esta pregunta, ¿sí? Y eso suele suceder en todas las tabulaciones de todas las encuestas, suele suceder eso. A veces la persona no sabe qué responder y simplemente no coloca nada. Entonces nos pareció importante separar el sí, el no o el no responde. Importantísimo eso. En este caso nos interesa decir sí, no o no responde. En las anteriores dos preguntas era muy difícil. Y si la persona no respondía nada, como esta segunda encuesta, que no respondió nada, entonces asumimos que no conocía ninguna de estas opciones de medios de consecución de empleo, como tampoco pues la fórmula automáticamente le iba a decir que no. Pero en este caso sí era importante separar, porque la oficina de empleo necesitaba saber, la oficina de empleo de la alcaldía necesita saber qué tanta gente realmente conoce la oficina de empleo. Entonces nosotros les vamos a decir, mire, estas personas dijeron que sí, estas personas dijeron que no, pero hubo otro grupo de personas que dijeron no respondieron nada. ¿Okay? Entonces ustedes verán cómo las clasifican, si como sí conoce o no conoce, ustedes verán, pero yo se las muestro gráficamente en tres. Esta va a ser una torta que va a estar partida en tres partes, un sí, un no y un no responde, ¿correcto? Bien, entonces esa es otra recomendación cuando vayan a hacer encuestas, tengan pendiente muy claro cuando van a registrar los datos, que si la persona no responde, en un momento determinado puede ser no, o en un momento determinado puede ser importante decir que no respondió. Repito, aquí la persona pudo no haber respondido nada en las dos primeras preguntas y quedó clasificada, quedó bien clasificada. Quedó bien clasificada es que no usa medios para conseguir empleo y no conoce ningún medio para conseguir empleo. Pero si la persona no responde nada en esta tercera pregunta, que es si conoce la oficina del municipio, la oficina de empleo del municipio, si no corresponde nada, es porque simple y llanamente la persona no entendió la pregunta, no sabe, no supo que, no entendió qué se estaba preguntando, y que es mucho mejor para entregar los resultados bien tabulados, decirle a la oficina, mire, tantas personas no respondieron, usted verá qué hace con esos datos. Muy bien, entonces esto para decirles que en esta tercera columna
hicimos una validación distinta que fue, miremosla, por datos validación, que está validado con respecto a una lista y la lista está compuesta por un sí, punto y coma, un no, punto y coma y un no responde. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos estos datos para tablar, ya lo que sigue es el proceso de construcción de las gráficas. Bien, y vamos a analizar qué tipo de gráficas vamos a utilizar y la manera como las vamos a crear, cómo vamos a generar esas gráficas. Bien, entonces, para la primera pregunta, vamos a utilizar una gráfica. Lo lógico es utilizar una gráfica, una torta, que nos indique qué porcentaje sí y qué porcentaje no. Bien, ¿cómo voy a construir esa gráfica? ¿Cómo vamos a construir esa gráfica? Voy a simplemente copiar este texto, copiarlo, para llevarlo a la hoja que voy a agregar aquí como nueva, y vamos a pegar ese texto aquí en esta celda, para indicar que voy a tablar los datos de esta pregunta. Usa medios para conseguir empleo. Aquí lo voy a dejar como un signo de interrogación, como una pregunta, como lo que es realmente. ¿Podría ser este el título de la gráfica? Ya es decisión suya. Bien, entonces tenemos dos posibles respuestas, sí con tilde y no sin tilde, ¿correcto? Entonces lo que yo voy a hacer, o lo que vamos a hacer, es a decirle a Excel que cuente en esta celda cuente los sís que encuentre en esta columna de datos, y en esta siguiente celda cuente los nos que hay en esa misma columna de datos. Bien, entonces para eso vamos a utilizar una función dentro de la categoría estadísticas que se llama contar.si. Contar si cumple una condición. Bien, observen que él dice necesito un rango y un criterio. Aceptar. ¿Cuál es el rango que necesito? ¿Dónde está el rango y dónde está el criterio? El rango es la columna de esta celda. Pero observen, aquí seleccioné, me pasé a la hoja de data y él automáticamente está escribiendo la hoja, el nombre de la hoja y el símbolo de admiración. Es la manera como él automáticamente va a hacer referencia a una celda de otra hoja. Si yo fuera a seleccionar una celda que no está dentro de la tabla, él diría, hoja de data, símbolo de admiración J9, ¿correcto? Pero como no voy a hacer referencia a una celda, voy a borrar ese J9 de acá. J9 fue la celda que seleccioné aquí intencionalmente. Como no es esa celda, borro el J9 con la tecla borrar, backspace se llama, espacio hacia atrás, backspace, espacio hacia atrás. Entonces le voy a decir que coja esta columna. Cuando yo toco la columna, miren lo que él está escribiendo. Él ya no hizo referencia a la hoja data. Miren lo que está escribiendo. Mentira, sí, hace referencia a la hoja data, tabla 1, así se llama la tabla. Encabezados, yo seleccioné fue el encabezados. ¿Cuál encabezado? El que se llama usa medios para conseguir empleo, usa medios para conseguir empleo. No, yo no necesito seleccionar el encabezado, yo necesito seleccionar toda la columna. Entonces, me ubico con el puntero del cursor, observen que cuando subo un poquito de la mitad de esa celda, aparece esta flecha negra. Cuando aparece esta flecha negra, voy a hacer clic y él va a seleccionar exactamente la columna de datos de ese campo. Y miren lo que él está colocando aquí en la fórmula. Contar si de la hoja data, la tabla 1, así se llama, tabla 1, la columna usa medios para conseguir empleo. Ya no dice encabezados como lo decía antes. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo referencia al encabezado, estoy haciendo referencia a los datos. Muy bien. Ok, entonces, inclusive yo creo que me sobra el data. Ahorita probamos, creo que me sobra la referencia de la hoja, porque como hay una sola tabla en todo el libro que se llama tabla 1, no tengo necesidad de hacer referencia a la hoja. Estoy casi seguro de que me sobra. Borrémosla de una vez. De hecho, si la borro, miren que automáticamente aquí me sigue mostrando sí, no, no. Estos son los datos que él está leyendo de ahí, de esta tabla. Sí, no, sí, sí, mírenlo. Sí, no, sí, sí. Son los mismos datos que estoy seleccionando, los está mostrando en esta columna de datos. Bien, ese es el rango. ¿Cuál es el criterio para que él los cuente? Él los va a contar, sí. Mire, cuando me paso la casilla de criterio se devuelve a la hoja 1, que es donde estamos graficando. ¿Cuál es el criterio? Que simplemente diga así. Voy a pulsar tabulación y cuando pulso tabulación él metió el sí entre comillas y automáticamente me dice listo, encontré 145 registros con la palabra sí. ¿Correcto? Muy bien, hago clic en aceptar y efectivamente encontró 145 registros con la palabra sí. Muy bien, voy a volver aquí al asistente de funciones para hacer una mejora a esa función.
Cuando vuelvo al asistente de funciones, como él se para en la primera casilla, automáticamente en el primer argumento, que se llama el argumento rango de la función contar sí, él se ubica en ese primer argumento, entonces él se va para la hoja donde está ese argumento, o sea, donde está la referencia a la tabla 1 y a la columna tal. Bien, cuando me paro en el segundo criterio, en la segunda casilla, en el segundo argumento, perdón, en el segundo argumento llamado criterio, él vuelve a la hoja 1 porque ese argumento no es dependiente de ninguna otra hoja. Observe que acá le dijimos sí, le dijimos todos los que sean iguales así. Yo hubiese podido haber colocado, voy a hacer una prueba, igual sí, permítanme, aunque creo que el igual sobra, no sé si lo toma, estoy haciendo una prueba, les confieso, igual sí entre comillas, pulso tabulación, no hay que colocar el igual, disculpen, por defecto él ya sabe que es igual. Bueno, entonces ya dijimos que el sí funcionaba, pero otra manera de hacerlo es más práctica, es decirle que coja los datos de la celda de aquí al pie. Miren que si hago referencia a la celda B3, él ya sabe que en la celda B3 dice sí y me devuelve 145. ¿Qué ventaja tengo acá? Que para la siguiente fórmula la puedo copiar de aquí para abajo y no tengo que volverla a construir, sino que ya simplemente la copio y esta referencia B3 se me convierte en B4 porque está relativa, no tiene signo pesos. Este B3 se me convierte en B4 y entonces para la siguiente fórmula va a ser no. Y como esto es fijo, esto se llama tabla 1, el campo tal, este no se va a mover, este va a seguir siendo la tabla 1 el mismo campo. Observen que cuando acepto y copio hacia abajo, efectivamente la siguiente fórmula dice, miren, me voy a parar aquí en el B4, hizo referencia a B4 y B4 dice no, encontró 39 nos. ¿Qué debe pasar acá? Que como todo está lleno de sís y de nos, no tengo celdas en blanco, todo está lleno de sís y nos, la suma de estas dos celdas, voy a sumarlas, las puedo seleccionar y puedo mirar que en la barra de estado dice suma 184 unidades. Esas 184 son el mismo número de unidades que hay acá, o número de registros, o número de encuestas, 184 encuestas. Entonces, observen que estamos haciendo una fórmula bien hecha, estamos tablando bien los resultados, ¿ok? Muy bien, entonces ya estamos listos para construir nuestra gráfica. Bien, podríamos construir nuestra gráfica y podríamos inclusive colocar este contenido de esta celda encima de la columna de datos para que cuando yo seleccione todo el rango, incluido ese encabezado, este encabezado sirva de título a la gráfica circular. ¿Correcto? Entonces es una trampita que le voy a hacer aquí a esto. Bueno, ni tan trampita. Y entonces inicio el proceso de creación de la gráfica. Recuerden, insertar, gráfica circular, y vamos a insertar una gráfica sencilla. Observen que él, como les dije, este texto lo cogió como el título de la gráfica y me aparece, me dice sí azul, no rojo. Muy bien, voy a mover aquí la gráfica. Bien, el diseño de la gráfica no me gusta mucho porque no me está diciendo qué porcentaje ni qué valores, cuántos hay en sí, cuántos en no, ¿sí? Entonces, para hacer eso más rápido, me voy aquí, recuerden que cuando tengo seleccionada una gráfica, se activan unas cintas o unas cintas que son dinámicas, solamente se activan cuando tengo seleccionada la gráfica en este caso. Entonces son unas cintas que corresponden al grupo de cintas de herramientas de gráficos y tengo la cinta diseño y la cinta formato. Como tengo seleccionada la gráfica me aparece la cinta diseño y dentro de la cinta diseño hay un diseño rápido acá de gráficas que muy seguramente me permite encontrar la opción que busco. Miremos esta, la podemos ir mirando, miren, esta me gusta, el sí, el no, qué porcentaje. Aquí aparece, con diferencia a la anterior, me gusta más esta porque el no está dentro del color rojo en este caso y el sí dentro del color azul. Aquí el sí y el no queda por fuera, no me gusta, preferiría esta. Sin embargo, sigamos mirando, esta está muy simple, no tiene, es más, esta no tiene título, esta no tiene título, esta está muy simple, no aparece el porcentaje, esta está muy similar a las anteriores. Bueno, definitivamente creería yo que esta es la mejor opción de la gráfica. Muy bien, usa medios, sí y no. Correcto. Muy bien, lo que sigue es graficar la segunda pregunta. Recordemos que la segunda pregunta es marque con una X los medios que usa para conseguir empleo y las personas marcaron con una X uno, varios de ellos o ninguno. Entonces no son excluyentes, diferente a lo anterior, a la anterior pregunta no son excluyentes. La persona pudo haber marcado uno de ellos, pudo haber marcado ninguno de ellos, como en esta segunda encuesta, o pudo haber marcado
varios de ellos, como por ejemplo esta cuarta encuesta que dice que utiliza el periódico y las oficinas temporales. Entonces, como es así, como pueden haber varias respuestas, entonces lo que vamos a hacer es una gráfica que nos tabule de pronto, que nos muestre una columna de datos por cada opción de ellas, para saber cuántas personas utilizan periódico, o porcentualmente, cuántas internet, cuántas emisoras. Podríamos decir que una gráfica circular para cada columna, porque son sí y nos. Los espacios que están en blanco deberíamos reemplazarlos por nos. Inicialmente los podríamos reemplazar por el no, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos espacios en blanco por no, y vamos a mostrar como una gráfica circular por cada una, donde se vea proporcionalmente qué porcentaje utilizan periódico y qué porcentaje no utilizan periódico. ¿Ya? Podría ser esa una opción, ¿correcto? Si lo fuéramos a hacer así, si esa fuera la opción, la decisión que se toma de esa gráfica, voy a seleccionar estas columnas, todas estas columnas, perdón. Cuando sale la flecha negra, selecciono la columna de datos y arrastro hasta la columna cena, y voy a decirle por la opción de buscar, reemplazar, decirle que reempláceme espacios en blanco, no coloco nada en la casilla buscar para que me busque los espacios en blanco, y lo reemplace con la palabra no. Como mi validación tiene el no dentro de sus datos, no va a pasar nada, él va a reemplazar esos datos, y le digo reemplace una vez todos esos datos, y me dice me reemplazó 784 reemplazos, aceptar, cerrar. Entonces ya tengo todo listo para tabular los sís y los no de cada columna de ellas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es a formular, así como formulamos aquí en la hoja 1, voy a agregar otra hoja, en esta hoja 2, vamos a formular esta segunda gráfica, y esa gráfica lo que va a hacer es a contar los sís de cada columna de ellas. ¿Cómo se llama la columna de cada una de ellas? Pues debe ser igual a como está en este rango de celdas. Entonces voy a aprovechar esos textos, los copio, los pego aquí en la hoja 2, peguémoslos acá, a partir de esta celda B2. Muy bien, entonces puedo seleccionar todas las celdas, ampliar el ancho de la columna. Bien, y el encabezado de cada fila, el uno debe decir sí y el otro debe decir no. Entonces voy a utilizar exactamente la misma fórmula. Recuerden, me voy por el asistente de funciones, voy a utilizarla dentro de estadísticas, o también está dentro de las usadas recientemente, porque fueron las dos fórmulas que utilicé, o la fórmula contar.sí que utilicé recientemente. Contar.sí, aceptar, y le voy a decir que el rango de criterios, lo mismo, me voy a la hoja data y selecciono la columna, la primera columna de la pregunta que sería periódico. Él automáticamente coloca tabla 1, periódico del municipio, y ese es el argumento del rango, y el criterio ya dijimos que es igual a sí, pero vamos a cogerlo desde acá. Voy a cogerlo de esta celda A3. Muy bien, como voy a copiar esto a la derecha, entonces voy a dejar fija solamente la columna A, le coloco pesos a la columna A, porque cuando copias a la derecha no quiero que el A se me convierta en B, sino que siempre sea A3, siempre sea la columna A. El 3 no lo voy a dejar fijo porque también seguramente me va a servir esta fórmula para copiarla hacia abajo, para que lea el siguiente no, y cuando copie hacia abajo necesito que el 3 se convierta en 4. Ok, entonces hago clic en aceptar y observen que efectivamente cuando copio hacia abajo me arroja como resultado el complemento. 129 dijeron que no, de la misma columna periódico del municipio que estamos en esta primera opción de la pregunta, y como dato está cogiendo, como criterio está cogiendo la opción no, que es la celda A4. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver qué sucede cuando copias a la derecha. Cuando copias a la derecha, la celda A3, como está fija la A, siempre va a ser A, siempre va a ser la columna A, entonces perfecto, me va a funcionar bien. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este periódico del municipio? ¿Va a quedar igual a todas? ¿O él va a entender que estoy copiando hacia la derecha y que esto de acá debe cambiar por la siguiente columna, que allá también es internet, que allá también es emisora, que allá también es canal TV? Entonces vamos a aceptar y vamos a ver qué sucede, cómo funciona Excel ahí en esos casos. Observen, cuando copio hacia la derecha me salen resultados diferentes, y observen que efectivamente aquí está periódico del municipio, pero en la siguiente columna está internet, cancelo, en la siguiente columna está emisora. No es porque estén escritos acá, aclaro, no es porque estén escritos acá, es porque Excel
entendió que si estoy copiando, no voy a copiar la misma fórmula y dijo, ok, supongo que va a copiar a la siguiente columna. La siguiente columna es internet, la siguiente columna es emisora, la siguiente columna es canal de televisión y la siguiente columna es oficinas temporales. Y la última columna es escena. Entonces, muy inteligente Excel, copió de una vez y movió las referencias de las columnas. Lo mismo cuando copió hacia abajo, él mantuvo el mismo internet, el mismo encabezado, internet, emisora, canal, miren que en ambas dice canal, ups, perdón, escapar, algo dice mal ahí, escapar, doble clic, canal. Bueno, y así sucesivamente. Recuerden que esto lo podemos ver también por fórmulas, mostrar fórmulas, y él me va a mostrar todas las fórmulas. Lo que pasa es que son muy extensas y nos enredamos. Voy a quitar el mostrar fórmulas, no hay problema. Bueno, para corroborar de que esto está bien, voy a sumar estas dos celdas solamente como una ayuda, una opción para corroborar de que estamos registrando todos los datos que son. Suma estos dos datos, aceptar, y aquí me da 184. Cuando lo copias a la derecha, todos me dan 184, que efectivamente son los mismos, control flecha hacia abajo, 184 registros que he metido, o 184 encuestas que hemos registrado acá. Muy bien, entonces estamos listos para generar, esta fila la voy a borrar, generar nuestra gráfica. Cada uno de estos hace parte de un total general, de un 100%. Un 100% del número de encuestas. Entonces cada una de esas debería ser una especie de gráfica circular y mostrar en una torta qué corresponde al sí, qué corresponde al no. Sin embargo, como son varias opciones, no voy a mostrar varias tortas. Voy a utilizar una gráfica, voy a seleccionar todo el rango y vamos a utilizar esta gráfica por insertar esta gráfica de columnas, columnas sencillas, perfecto. La tercera opción, que es llevar todo al 100%. ¿Okay? Entonces esta opción que se llama gráficas apiladas, ahí dice columnas apiladas, perdón, dejo el mouse quieto, columnas 100% apiladas, ¿correcto? Columnas 100% apiladas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos es el 100%. Y observen que es como si fuera una torta. El total de la torta circular es 100%. Cada una de estas columnas también es un 100%. Entonces no tuve la necesidad de sentarme a seleccionar y hacer 6 gráficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas, sino que en una misma gráfica muestro todo. Muy bien, entonces ya tengo esa gráfica, ya es simplemente lo mismo que hice ahorita, modificar el estilo de la gráfica. Se me ocurre aquí en diseño rápido, mirar, a ver, voy a correr esta gráfica acá. ¿Qué le hace falta a esta gráfica? Me gustaría de pronto mostrar sus valores, sus porcentajes, miremos qué opción tiene él acá. Miremos esta opción, me muestra los valores, miren los valores numéricos que hay dentro de cada casilla. Miremos esta me muestra los valores por fuera en una tabla inferior. Esta incluye una tabla inferior donde muestra los resultados o las cantidades de valores que teníamos en cada opción. Me gusta esa gráfica, les confieso, ¿correcto? Bueno, y ya el resto es cuestión de que ustedes, voy a ampliar un poquito esta gráfica, ya es cuestión de que ustedes utilicen su terminología que prefieran para presentar los datos. Bien, ¿qué colocaría yo en este eje? Yo cambiaría el texto de este eje y diría que esto se llamaría porcentaje. Yo colocaría que el título del gráfico fuese medios, ¿cómo es la pregunta? Permítame, yo recuerdo como la pregunta, medios usados para conseguir empleo. Medios usados para conseguir empleo. Bien, una cosa importante en los gráficos y es que usted debe colocar a qué área o a qué área geográfica hace referencia al gráfico y en qué fecha se hizo esa encuesta, ¿cierto? Una gráfica siempre debe decir eso, un área geográfica que cubre, en este caso el municipio tal, y la fecha, en este caso, junio, julio, agosto del 2015, al menos que el mes y el año. Entonces todas las gráficas, esta dejémosla así, solamente a nivel de comentario les hago el comentario anterior. Muy bien, entonces podríamos dejar esta gráfica y quedarían graficados los datos para la segunda pregunta. Sin embargo, ustedes podrían también decir, uy, espera un segundito, aquí se ve algo raro. ¿Para qué mostrar estas gráficas individuales si se ve mucho no? Observen que el color fucsia, el color morado que pertenece al no es mucho más que el azul.
¿Por qué no mostramos una gráfica con solamente estos datos y lo mostramos dentro de una torta? ¿Correcto? Esta sola serie de datos la mostramos dentro de una torta y miremos cómo quedaría. El no lo voy a omitir, voy a seleccionar solamente los rangos del sí y le digo insertar gráfica circular. Observen esta gráfica que tenemos, tan interesante. Complemento del anterior. Por supuesto la podemos editar, o sea, es decir, le podemos colocar los porcentajes, ahorita le cambiamos el título. Bueno, es que ese título no dice nada. Yo preferiría como dejar esto acá. Aquí están los valores numéricos. No, pero me gustan los porcentajes. No me gustan los valores numéricos, no me gustan los valores absolutos. Prefiero los porcentajes. A ver. Esta gráfica circular, la verdad, tiene mucha limitación. Me gustan los textos dentro del gráfico, que es más fácil que lo pongan a uno a mirar colores y a comparar colores, sobre todo cuando son tantos colores. Correcto. Sin embargo, miren que el SENA no se ve. El SENA dice hay un solo ítem, pero bueno, dejémoslo así. Observen, este no es el título del gráfico, no es que diga SENA un dato, es que el SENA tiene un solo dato, no tiene sino un solo dato, no se ve, pareciera que fuera el título del gráfico. Bueno, digamos que hay un trabajo ahí de edición que hacerle al gráfico. Para agregar el título al gráfico, simplemente lo selecciono en la cinta de diseño, la opción agregar elemento de gráfico, aparece título de gráfico y está seleccionada la opción ninguno porque fue el estilo que seleccionamos, y simplemente le digo que le voy a colocar encima del gráfico el título. Como no es la palabra así, sino es un texto, bueno, no importa, entonces medios usados, bueno, ahí ustedes colocan el título que ustedes consideren. Muy bien, entonces ya quedó solucionado el tema de la presentación del gráfico. Sin embargo, el SENA 1 no se ve, no es claro. Podríamos decirle a Excel que nos muestre este gráfico con subgráficos. Entonces tendríamos que modificarlo por insertar gráfico con subgráfico, y voy a dejar este vertical, y observe que él llevó a otros que no se ve ahí. Permítame, lo selecciono acá, voy a dejar este texto de color blanco como para ayudarle un poquito a la visualización, y negrilla. Estos otros, en estos otros él metió los dos menores, los dos valores menores, que son oficinas temporales con 55 unidades, bueno, ni siquiera los menores, los que estaban seguidos, y SENA con 1. Entonces yo quiero decirle, no, déjeme solamente uno. Ok, entonces recuerden que para eso selecciono la porción de gráfico, la porción de subgráfico pequeño, miren que están seleccionados estos 3 puntos donde dice otros, y en diseño, creería que formato, aplicar formato a la selección, me va a mostrar las opciones de lo que tengo seleccionado, por eso se llama aplicar formato a la selección. Y aquí dentro de las opciones que tengo seleccionado dice valores en segundo trazado. Recuerden que este es el segundo trazado del gráfico, o sea el subgráfico, y él está tomando los dos más pequeños. Voy a decirle, no, déjeme solamente uno, o sea el SENA. Ya, listo, cierro esta ventana y me coloco SENA por fuera de una manera un poquito más presentable. Digamos que los gráficos se ven bonitos cuando tenemos más de uno pequeñito ahí, pero por lo menos se ve mejor que el anterior, por lo menos es más representativo. Muy bien, entonces con esto termino la gráfica de la segunda pregunta, la segunda opción para graficar la segunda pregunta. Ya ustedes deciden. Miren, mi experiencia en las encuestas, en las encuestas es que uno debe, primero que todo, tener claro cuáles son las gráficas que necesita mostrar. Normalmente la mayoría de personas inician con el Word y empiezan a escribir todo lo que se les ocurre. Preguntemos esto, preguntemos lo otro, y empiezan a preguntar un poco de cosas que nunca van a utilizar. Miren, en esta encuesta, que es una encuesta de empleabilidad de un municipio aquí en Antioquia, se preguntaron un poco de cosas que no van a utilizar nunca. ¿Cuántos hijos tiene? Aparentemente sí es una pregunta interesante, sí, pero ¿qué va a graficar? Usted está graficando es si la persona está buscando empleo, qué medios está utilizando. ¿Qué otra pregunta? Bueno, hay varias preguntas que terrible, porque un poco de tiempo perdido, se le hace perder tiempo a la persona. Entre más sencilla sea la encuesta, más puntual, si con menos preguntas,
La gente quiere aprovechar vamos a aprovechar la encuesta para preguntar un poco de cosas. ¿Para qué? ¿A qué población va a ir? ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Y la mejor manera de saber cuál es el objetivo de la encuesta sería tener de una vez claras las gráficas que se van a presentar. No ponerse a arrancar por el Word, a registrar y escribir un poco de preguntas al azar, porque se me ocurrió que esto sí deberíamos preguntarlo y esto no deberíamos preguntarlo. Entonces, las encuestas deben empezar por esto, por unas gráficas, así sea en un papel, en un lápiz, obviamente sin los valores, porque no sabemos qué valores son, sino por las gráficas que se van a presentar, que se van a crear a partir de esas encuestas. Muy bien, entonces aquí tenemos dos gráficas con los mismos datos. Miento, no con los mismos datos. En la segunda gráfica no utilizamos los nodos, pero se está mostrando proporcionalmente qué medios se está utilizando la gente. Aquí yo puedo comparar de que miren que ellos utilizan, estos medios los utilizan más o menos proporcionalmente. De pronto internet se ve aquí que es el que más usan. No es mucha la diferencia con respecto a los anteriores. Eso lo puedo apreciar acá. Eso está mismo representado aquí. Este azul es mayor a todos estos otros azules. No mucho, ¿sí? Y el SENA, pues sí, definitivamente dejó de ser una opción para búsqueda de empleo, por lo menos en este municipio. Muy bien, lo que sigue es graficar la tercera pregunta, que si conoce la oficina de empleo del municipio. Es muy sencilla, es una gráfica igual a esta primera gráfica, una gráfica de si no. Voy a agregar una hoja nueva, perdón. Y voy a colocar aquí la pregunta que hicimos. ¿Conoce la oficina de empleo del municipio? Muy bien. Y dijimos que aquí colocábamos el sí, ¿se acuerdan? Y el no. Y que íbamos a utilizar por f de x la función contar.sí, cuyo el rango lo cogemos de la última columna de datos. Miren que cuando selecciono el encabezado me aparece la palabra encabezado, entonces con mucho cuidado debo tener de seleccionar es cuando aparezca esta flecha negra, que es cuando me ubico en la parte central superior de la celda, y ahí sí aparece tabla 1 y la columna de la tabla. Y aquí simplemente en criterio le voy a decir que coja el valor de la celda que está al pie, y él ya sabe que esto es sí y trae 63 unidades. Y copio esta fórmula hacia abajo, y el siguiente es no, y la suma de ellos dos es 155. ¿Por qué? Porque me falta una opción que es no responde. Si es no responde, copio la fórmula, porque la fórmula está relativa. Recuerden que esta celda la dejamos relativa. Aquí era A3, B3, perdón, A3 en la primera, en la segunda es A4 y en la tercera es A5. No responde, 29 unidades, y estas tres suman 184 unidades, que son las 184 encuestas que hemos realizado. Recuerden que hemos realizado 184 encuestas, y esto lo hago con el objeto de verificar. Muy bien, entonces lo que sigue es crear la gráfica, una gráfica circular. Voy a seleccionar todas las celdas, incluido la celda del encabezado donde está la serie de valores numéricos. Me va a servir para que se genere automáticamente el título de la gráfica. Selecciono las celdas, le digo insertar gráfica circular, perfecto, y recuerden que aquí seleccionamos un diseño que, si no estoy mal, era este diseño de acá, y perfecto, listo. No es más para la creación de gráficas, correcto. Recuerden que las gráficas deben tener un texto que es una ubicación geográfica y una ubicación de tiempo. Eso ya son datos adicionales que pues, se deben colocar en todas las gráficas. Muy bien, entonces con esto damos por terminada la explicación sobre la manera como vamos a crear los gráficos, sobre una de las maneras como vamos a crear los gráficos en Excel. Muy bien, lo que sigue es analizar otra manera de crear estas gráficas, que es utilizando la herramienta de tablas dinámicas. Vamos a ver que va a ser mucho más práctico generar tablas dinámicas, gráficas dinámicas, o sea, gráficas a partir de tablas dinámicas. Se le llaman gráficas dinámicas porque se generan a partir de tablas dinámicas, que hacerlo como lo hicimos hace un momento, que es con la formulación. Sin embargo, vamos a tener un inconveniente con una de las gráficas. Pero bueno, empecemos. La primera gráfica usa medios para conseguir empleo. Entonces basta con que me ubique en una de las celdas de la tabla de datos. Recuerden que esta es una tabla de datos. Recuerde que esto se generó por la opción de tabla,
y todos estos datos hacen parte de una tabla, una matriz de datos que se llama tabla 1 inclusive. Bien, entonces basta con que me ubique en una celda dentro de la tabla de datos y le digo que voy a insertar una tabla dinámica. Por defecto él detecta que se trata de una tabla de datos que se llama tabla 1, no hay necesidad de dar un rango desde A2 hasta tal celda, no. Bien, él automáticamente detecta que los datos vienen de una tabla de datos y que lo vamos a generar una hoja de cálculo nueva. Las tablas dinámicas, pues en este caso lo voy a generar una hoja de cálculo nueva y simplemente le hago clic en aceptar. Y generó una hoja nueva, observen la hoja 4, que es donde voy a crear mi tabla dinámica. Mi tabla dinámica, ¿qué debe tener? Debe tener los datos, los elementos del campo, de este campo, usa medios para conseguir empleo. Recuerden que los elementos son los posibles valores que ese campo tiene. Si usted despliega el filtro, recuerden que este es el filtro del campo, él va a mostrar los valores que encuentra en esa columna, o sea, los elementos de ese campo. En este caso son los elementos sí y no, y esos elementos sí y no son los que voy a necesitar visualizar en el eje izquierda de la tabla dinámica para llegar a estos mismos datos. Miren, me refiero a este sí y a este no que aparece acá. Cuando creamos la gráfica de la manera, utilizando la fórmula de contar puntos sí, me refiero a este sí y a este no. Entonces lo que debo hacer es arrastrar en este eje, que es el eje inferior, es el eje de filas, vamos a arrastrar en este eje el campo de usa medios para conseguir empleo, y cuando arrastro ese campo a ese eje, en este eje me va a colocar los elementos del campo. O si lo hubiese ubicado en la parte superior, también me diría no y sí, o en la parte izquierda. Bien, otra cosa son los valores. En la intersección de los encabezados de filas y encabezados de columnas van a ver los valores, igual que acá. En la intersección entre los encabezados de fila y el encabezado de esta columna están los valores. ¿De dónde va a tomar los valores? Él va a tomar los valores del mismo campo. Usa medios para conseguir empleo. Entonces cuando arrastro esto, él dice, ok, me está colocando el campo que dice usa medios para conseguir empleo. Y él dice, voy a contar cuántos encuentro con el valor de no y cuántos encuentro con el valor de sí. Y observen que efectivamente estos dos suman 184, ya sea porque lo muestra aquí o porque si selecciono estas dos celdas, en esta parte inferior, que es la barra de estado, me muestra el valor de 184. Muy bien, entonces teniendo seleccionado ese valor, esa tabla dinámica, ya crear el gráfico dinámico es muy sencillo. Simplemente me paro en cualquier celda y le digo insertar gráfica circular y cambio el estilo de la gráfica donde dice diseño. Recordemos que el estilo que seleccionamos fue este estilo de la parte superior izquierda. Y nos aparece no 21%, sí 79%, que es igual a este 2179, ¿correcto? Solo, bueno, aquí salen los colores invertidos, simplemente porque colocó primero el no por orden alfabético. Creería yo que si cambio este orden alfabético, ZA, perfecto, me dejó primero, o sea, de menor a mayor, ZA, de mayor a menor, perdón, dejó el sí primero, con 79 y el no con 21. Bien, entonces es la misma gráfica que tenemos al otro lado, es simplemente cuestión de seleccionar aquí el texto, cambiar el título. Bien, sin embargo, él obligatoriamente muestra este dato que es el cálculo que él está haciendo. Él asume que eso hace parte del título. ¿Qué está haciendo? Está contando los medios para conseguir empleo, el campo que se llama usa medios para conseguir empleo. Eso tiene su más y su menos porque es cierto que él está haciendo ese conteo, ¿ya? Esa es la operación que él está haciendo y que él está mostrando. Sin embargo, por ser un campo que no era numérico y lo arrastramos acá y utilizar la opción de contar, no es tan lógico que mostremos eso en la gráfica. No hay forma de quitarlos, no la conseguí, no la encontré, toca dejarlo, pero pues es cuestión de entender qué es lo que por qué aparece ese título ahí. Y una gráfica que, como vieron, no tuvimos que hacer ninguna fórmula, ningún contar sí. De la misma manera, vamos a crear la otra gráfica circular, o mejor, sí, la gráfica circular para la pregunta 3. Vamos a crear la gráfica circular para la pregunta 3. Entonces, lo mismo, me ubico en cualquier celda dentro de la tabla de datos, le digo insertar tabla dinámica de la tabla 1, él va a coger los datos de la tabla 1, la va a insertar en una hoja de cálculo nueva, nos creó una hoja que ya es la hoja 5, vamos a arrastrar ahí a la izquierda ese último campo de la tabla dinámica que dice conoce la oficina de empleo, a la izquierda, y mire que me muestra los elementos no,
no responde y sí. Recuerden, los elementos en estas áreas de encabezados de filas o encabezado de columnas siempre va a colocar los elementos, o sea, los posibles valores de ese campo. Ya, si ustedes quieren organizar esto, simplemente creería yo que aquí por datos, AZ o ZA, sí, no, no responde. O simplemente, si quiere dejar este no responde, último lo selecciona acá. Creo que lo seleccionamos y lo movemos acá cuando salen las 4 puntas y lo coloco aquí debajo del no y me quedó sí, no y no responde, si lo quiero en ese orden. Muy bien, ese mismo campo que utilicé, que es conoce la oficina de empleo, le voy a decir cuente los valores, cuente los sí, los no y los no responde, cuéntelos, que eso es lo que tenemos allá, 63, 92, 29, 63, 92, 29, 63, 92, 29, perfecto. Entonces tenemos la misma tabla. Observen que a pesar de que en la tabla dinámica se muestra el total, no se grafica ese total. En este gráfico circular no se grafica el total, no aparece ese valor de 184 por ningún lado. Él está graficando solamente los elementos. Entonces selecciono la gráfica, estando parado en la tabla dinámica, selecciono la gráfica, la genera automáticamente y ya tenemos como estándar este primer diseño que tenemos en el área de diseño rápido. Muy bien, entonces hemos creado las dos tablas, las dos gráficas que se pueden crear muy rápidamente, que son las gráficas circulares para la primera pregunta y para la tercera pregunta. Bien, vamos a ver que para la segunda pregunta el tema es diferente y es bien complicadito para hacerlo por medio de tablas dinámicas. Bueno, entonces el mismo procedimiento siempre, inicio por crear la tabla dinámica a partir de la tabla que se llama tabla 1 y la voy a agregar en una hoja de cálculo nueva que cuando le haga clic en aceptar efectivamente la agrego en la hoja 6. Bien, si yo fuese a llevar solamente un dato de ellos, miremos la primera, el periódico del municipio. Si yo fuese a llevar solamente periódico del municipio, lo coloco aquí a la izquierda y me dice, ah, ok, sí y no. Me puedo parar acá, recuerden, y puedo decirle que quiero ordenar eso para que muestre primero el sí y después el no. Pero bueno, eso no es tan importante. Sigo acá. ¿Qué datos voy a contar? ¿Dónde va a contar? ¿De dónde va a sacar los sí y los no que él va a contar? Él va a hacer un recorrido por la columna, tiene que hacer un recorrido por la misma columna y decir aquí hay un no, aquí hay un no, aquí hay un no, van 3 nos, aquí va un sí, van 4 nos, van 5 nos, van 6 nos, van 7 nos, 8, 9, 10, 11, 12, aquí van 2 sís. Él va a contarlos de la misma columna periódico del municipio. Es por esa razón que yo debo arrastrar el periódico del municipio al área de valores para que él cuente los sís y los nos del mismo periódico del municipio. Lo malo de eso, ya lo vimos, es que cuando inserte el gráfico circular, que si lo fuera a hacer por gráfico circular, me va a aparecer este título, cuenta periódicos del municipio, como confuso, pero aparece. Muy bien, pero recuerden que esta no fue la gráfica que utilizamos. La gráfica que utilizamos fue una gráfica de barras, recordemos la que la tenemos en la hoja 1, perdón, recuerden que lo tenemos en la gráfica 2, y me refiero a esta gráfica que hicimos. Por cada una de las opciones aparece una columna de datos. Aquí lo estoy haciendo para una sola columna de datos. Es más, puedo cambiar este estilo de gráfica por insertar y decirle que quiero una columna de estas que lleve al 100% y tengo el 100 en una columna, el no en otra columna y tendría que invertir, recuerden que cambiar entre filas y columnas para invertir los ejes y aquí me aparecería el sí y el no ya en una muy similar a la anterior con una sola tabla dinámica. Sin embargo estoy mostrando una sola serie de datos, que es el periódico del municipio, lo que aquí estaba mostrando en varias series de datos. Bien, entonces yo más que decirles, básicamente no lo puedo hacer, es mostrarle cómo lo haríamos, cómo lo intentaría hacer y por qué no se puede hacer, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, ah, ok, ¿qué pasa si llevo a internet aquí debajo? Y entonces se desguañe toda esa gráfica, la voy a borrar. Por ahora no nos preocupemos por la gráfica, preocupemos más por la tabla dinámica. Voy a dejar periódico del municipio acá. Y bueno, observen que cuando traje internet, mira, aquí aparece 55 y 129, que son los mismos datos de acá, 55 y 129. Cuando lleve internet, cuando quiera meter la segunda opción que colocamos, que fue internet, si lo llevo aquí a la izquierda, me dice, ok, sí, no, sí, no. Aquí coloco otros sí y otros no. Estos sí y estos no, ya es de 72-57, no pertenecen
a la columna de internet que teníamos calculada en el otro lado, ¿correcto? Bien, ¿de dónde sacó esos datos? Lo que él hizo fue un subnivel, es decir, dentro de este sí, el subnivel no y el subnivel sí, y dentro de este no, el subnivel no y el subnivel sí, ¿sí? Y este 22 más este 72 me da 94, y este el 94 que teníamos acá, el 94 que tenemos acá, y este 22 y este 72, perdón, este 22 y este 57, disculpen, el 22 con el 72 me da 94, que es el mismo 94 que tenemos ahí. Entonces nos están dando ambos 94, o sea, es decir, el cálculo se volvió un complique con la tabla dinámica. Definitivamente el cálculo se volvió un complique con la tabla dinámica. Y si dijéramos que colocáramos internet aquí al pie, para que quedaran ambos iguales, voy a pasar el sigma de valores acá, a ver cómo me queda este. No, se volvió esto, nada. Voy a quitar todo esto, voy a volver a generar las tablas dinámicas con las dos primeras opciones, periódico y periódico, internet e internet. El sigma de valores lo voy a colocar acá. Bien, miremos a ver, no nos da ningún resultado. Recuerden que los resultados son 90-94 y 55-129. 90-94 no aparece por ningún lado, 55-129 tampoco aparece por ningún lado. Ok, esto se vuelve un complique para las tablas dinámicas, y para este tipo de gráfico, desafortunadamente, la mejor opción es hacerlo con la formulación que tenemos acá. Muy bien, entonces eso es lo que quería mostrarles, que las tablas dinámicas no aplican para todos los tipos de gráficos dinámicos que queramos hacer. Muy bien, entonces con eso queda expuesto lo que quería explicarles a ustedes sobre las tabulaciones de datos en encuesta, que es complemento a lo que son los procesos de graficación. Muchas gracias por su atención.